Tan naturales como tú, espacio dedicado al bienestar del ser humano. Entrevistas, presentaciones de libros o alimentación natural, entre otros interesantes asuntos. Tan naturales como tú. Presentado por Miguel Ángel Barcelona y su equipo, cada miércoles a las 9 de la noche en Radio Guadaira. Tan naturales como tú. Por su propio interés y seguridad, les rogamos que mantengan sus corazones abiertos en todo momento. Aquí estamos, sembrando conciencia. Y un nuevo miércoles desde esta ventanita de Radio Guadaira abierta al bienestar del ser humano. Muy bien acompañado, Paco Valiente a control, Miguel Ángel Barcelona quien les habla, porque somos tan naturales como tú. Bueno, esta mañana anunciábamos en el programa Diario 2.0 de esta misma casa de Radio Guadaira el programa de hoy, y hoy tenemos el gran honor de recibir a Miguel Ángel Ruiz. Él es una persona entrañable que realiza muchísimos programas de televisión y de radio, siempre promoviendo la verdad en el ser humano. Bueno, pues vamos adelante y en unos minutos estamos con él. Bueno, tenemos con nosotros a Miguel Ángel Ruiz. Él es una persona que, aparte de realizar muchísimos programas de radio y comunicación, como decimos siempre en pro de la verdad del ser humano, hoy tenemos la oportunidad que nos acompañe. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches. Pues es un verdadero placer que recibas a la llamada de este humilde programa de Tan Naturales como tú desde Alcalá de Guadaira, Sevilla, que siempre hemos tenido un proyecto en sí que ha sido promover el bienestar del ser humano, y en este caso hablar contigo es muy interesante porque quiero transmitir algunos mensajes sobre muchas cosas que las personas no conocen, como puede ser el propio hecho de los alimentos que comemos, que muchas veces no sabemos ni lo que nos llevan y todo lo que hay detrás de ese tipo de alimentos. Pero toda persona que pasa por este espacio, me gusta conocerlo un poco y ver un poco cómo decides, teniendo un trabajo estable, teniendo un grupo de trabajo, cómo es que decides promover la verdad informativa del ser humano. Bueno, el placer es mío porque agradeceros la entrevista. Y en cuanto a esta situación, ¿no?, que me comentas, la verdad que yo soy funcionario, trabajo en navegación aérea, soy ingeniero de telecomunicaciones. Que pasa que, pues hace unos años me empecé a interesar por el mundo de la comunicación. Me invitaron a un programa de radio, empecé al principio de un poco de tertuliano generalista, vamos a decir, pero la verdad que rápidamente
yo estoy en eso que es mal llamado, yo entiendo que está mal llamado mundo del misterio, pero rápidamente me decanté un poco por una especie de pariente lejano que tiene el mundo del misterio, que son las conspiraciones, ¿no? Digamos que seguí esa senda hasta profesionalizarme, en cierto modo, y actualmente estoy cursando estudios de sociología un poco, pues precisamente para afianzar, ¿no?, todo ese aprendizaje que yo fui haciendo al principio de una manera autodidacta, ya no tanto, pero que entiendo que alguien que denuncie cómo funciona el sistema necesita una formación, ¿no? Porque realmente cuando profundizas en las cosas te das cuenta que es un campo vastísimo, ¿no? En este mundo, o concretamente, por ejemplo, en el campo, hay grandes especialistas solamente centrados en un tema, ¿no? Podemos citar, por ejemplo, a Fernando Rueda, especialista solamente en servicios de inteligencia, por ejemplo a Miguel Jara, que es solamente especialista en farmacéuticas, y yo, pues digamos, de alguna manera me he ido especializando en lo que serían sistemas lo que en sociología llamarían sistemas de control social o sistemas de dominación, ¿no? Y digamos que dentro de esas técnicas, que en el fondo es un abanico bastante amplio, uno que me llamó mucho la atención a raíz de un trabajo de investigación que hizo un señor que se llamaba Michael Motz y que fue ganador del premio Pulitzer, y que escribió un trabajo que a mí me parece de verdadera referencia en el sector, que se llama Adictos a la comida basura, cómo la industria manipula los alimentos para que nos convirtamos en adictos a sus productos. Wow, eso es interesantísimo porque muchas veces, por lo menos actualmente, en este momento, comemos y ni siquiera pensamos qué estamos comiendo o qué nos llevamos a la boca. Claro, yo creo que uno de los detalles más curiosos es que vivimos en la era de la tecnología, ¿no? Y yo, suelo dar conferencias, y cuando yo pregunto a alguien qué es para la gente el progreso tecnológico, y casi todo el mundo me enseña un iPhone, me enseña un smartphone, me habla de internet, etcétera, etcétera, y yo creo que no somos tan conscientes que donde se ha producido asimismo un impresionante adelanto tecnológico es en el mundo de la industria, porque curiosamente, en el mundo de la industria de la alimentación, de la nutrición, porque quizás estas mismas empresas proyectan ellas una cierta de publicidad o propaganda, si queréis, en el que cuando tú, por ejemplo, ves un anuncio a lo mejor de carne o de tal, pues si sale una vaca, sale la típica vaca suiza en un prado verde que genera leche, etcétera, etcétera. En el fondo, quizás no nos estamos dando cuenta que la industria de la alimentación es un sector altamente tecnificado, ya explicaremos por qué, pero que trata de conservar esa figura de lo tradicional, que en el fondo ya solamente es prácticamente un reclamo publicitario. Es muy difícil de encontrar, pues yo estaba recordando hoy preparando la entrevista, cómo antiguamente nuestras madres iban al mercado, a la plaza de abastos, y compraban siempre pues la verdura del hortelano de tal lado o del otro hortelano del otro pueblo, y ahora normalmente, partiendo por ejemplo de las verduras, es que da hasta un poco de miedo ver cómo la conservación de un fruto puede durar meses en una mesa de una cocina. Claro, el tema prácticamente ese sería un poco el tema de los conservantes, ¿no? Que en el fondo, a mí sí que, si te parece, no me parece, digamos, lo más llamativo, aun cuando evidentemente el problema es que todo el modelo que tenemos está mal, ¿no? Porque en el fondo no contamos con el planeta Tierra en el proceso, o sea, no somos sostenibles de ninguna de las maneras. ¿Por qué usamos conservantes? Básicamente para alargar la vida útil de los productos. Y esto ha funcionado tan bien que en ocasiones consumimos productos que están alejados miles de kilómetros de nuestras mesas, con el consiguiente cambio coste de CO2, de efecto invernadero, calentamiento global, etcétera, etcétera, consumo de combustibles fósiles, para hacer una cosa que se hacía de manera natural, y era, digamos, consumir lo que era local, ¿no? Esa es una parte. Luego, digamos que es una parte que yo la entendería hasta natural dentro de lo que es el proceso, vamos a decir, capitalista de producción de comida. Sí. Y que en el fondo también es una cosa de la que hemos llegado de alguna manera por un cambio civilizatorio. Lo que sí hay, y es investigada,
digamos, un intento de la industria de cambiar nuestros hábitos alimentarios. Si tú ves, por ejemplo, la cantidad de azúcar consumida por persona y año en Europa, por ejemplo en Estados Unidos o en España mismamente, pues vemos que a lo mejor en torno a 1900 o incluso medio siglo después, en 1950, era muy inferior a lo que es ahora. Entonces, en ese sentido, digamos que el azúcar es casi la droga del capitalismo. Hay un intento muy grande porque la industria trata de sustituir la alimentación, digamos, sana, tradicional, que ya pueden ser verduras, legumbres, etcétera, por productos elaborados, que evidentemente tienen mucho más aditivos, tienen mucho más conservantes, tienen mucho más químicos, pero cuando se ven las estadísticas, uno se da cuenta que, por ejemplo, la legumbre, que podía ser una de las bases de la nutrición tradicional en la península ibérica, la legumbre desde 1980 cada vez comemos menos legumbres. En cambio, si tú eso, por ejemplo, lo comparas con los consumos de azúcar o grasas, te das cuenta que en el fondo se están invirtiendo. Al final no es que comamos mucho más, que también, sino que en el fondo la industria lo que está tratando, bueno, pues además con una serie de potenciadores de sabor, que si queréis ahora explicamos, es, digamos, tratar de sustituir lo que sería la comida precocinada, la comida procesada, que es mucho más cara, y que nosotros de alguna manera vayamos dando de lado, digamos, a las legumbres, a las verduras, a la fruta, etcétera, etcétera, ¿no? El tema del azúcar me interesa tantísimo porque creo que desde hace muchísimos años se fomentaba el consumo del azúcar como algo sano, como algo saludable, y nunca nos dábamos cuenta de que un alimento que posiblemente pudiera ser sano y saludable se convirtiera en algo dañino por exceso, como puede ser en estos momentos tanto refrescos como todos los productos industrializados. ¿Pero hay una conspiración detrás de estos productos? La hay total y absolutamente, ¿no? Lo que pasa que, como siempre, hay que matizar, porque, a ver, evidentemente el azúcar, que viene a ser la glucosa, nos aporta energía y por supuesto es natural. O sea, en la leche se llama lactosa, en la fruta se llama fructosa, y digamos que de alguna manera esto ya lo hacía ya lo hace la naturaleza hace miles de años, que es meter azúcar en los productos de alguna manera para que también atraer pues el tema de los pájaros, la diversificación de semillas, etcétera, etcétera, ¿no? El problema no es tanto el azúcar, sino como el azúcar añadido. Vale. Que es diferente, porque muchos de ellos pues tienen, digamos, como unos niveles importantes de azúcar que no estaría presente ahí, ¿no? Y de hecho existe un estudio en el que se considera que, porque limitar el consumo de azúcar no es exactamente decir voy a dejar de echarme 2 cucharillas de azúcar en el café y quitármelo. Se considera en un estudio de que más del 75% del azúcar que una persona consume cada día está en forma de azúcares añadidos y bajo elementos en la etiqueta que no son reconocibles para el consumidor, ¿no? Entonces, así cuando tú, por ejemplo, vas a ver muchas etiquetas, no vas a ver exactamente azúcar. Tú vas a ver sacarosa, sucralosa, jugo de caña, miel de caña, edulcorante, miel de maíz, dextrosa, fructosa, concentrado de zumo de frutas, glucosa, maltosa, melaza y una serie de jarabes, ¿no? De ese estilo. En el fondo, todo ese azúcar que suele ser añadido, porque además es bastante barato, y luego que tiene una serie de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ayuda a conservar un poco los alimentos, lo hacen, es un corrector de sabor, enmascara otros sabores, eso es muy importante a nivel digamos de industria, ¿no? Un alimento que puede tener un sabor relativo, le echas azúcar y está genial, ¿no? Evita la formación de cristales y bueno, tiene una serie de cosas, ¿no? También, por ejemplo, da volumen y textura. El problema es que existe evidencia desde hace muchos años de que el azúcar tiene efectos negativos para la salud. Sin embargo, ahora sabemos
que digamos el lobby del azúcar o la industria ha estado haciendo con el azúcar lo que hizo la tabacalera con el tabaco en los años 60 del siglo pasado, y era que ahora mismo todo el mundo sabe que fumar es perjudicial, pero no tenemos tan claro el azúcar. Esto se basa en que sabemos que la industria del azúcar manipuló estudios científicos al estilo que hizo la del tabaco para ocultar esos efectos y que no tuviera y que no se produjera un descenso en sus ventas, ¿no? Entonces, desde el momento en el que hemos ido cogiendo evidencia de que efectivamente hay un interés importante en meter azúcar en todo, digamos que nosotros como consumidores nos tiramos como locos al azúcar. Hasta cierto punto tiene una contraprestación. Cuando haces un análisis de mercado en nutrición y hay un producto que tiene azúcar, es que toda la gente se va al azúcar. Entonces nosotros de alguna manera la requerimos, y de hecho estamos en España tomando prácticamente cuatro veces la cantidad recomendada de azúcar por la Organización Mundial de la Salud. El problema es que no hay, de alguna manera, una información clara de que el azúcar es adictiva y que se esconde en las etiquetas, y en el fondo todo eso es porque al final el azúcar contribuye de alguna manera, a ser adictos, ¿no? Hay otro componente en lo que estábamos hablando anteriormente, que es la adicción del alimento. Y hay siempre algunos productos que pueden llegar a producir esa adicción al alimento, que empiezas a comer y no puedes parar de comer ese producto o ese alimento. Estoy recordando ahora mismo, por ejemplo, nombrar el glutamato monosódico, que casi todas las patatas y casi todos los snacks contienen, y es algo adictivo que no puedes dejar de parar de comer, ese potenciador del sabor que se utiliza en casi todo, ¿no? Exactamente. Cuando decíamos hace un rato que la industria del snack o la industria alimentaria había sufrido un importante avance sin que nos diéramos cuenta, es porque hoy mismo ya se habla de neurosabor, y prácticamente sería pues estudios en el ámbito de las neurociencias lo que se tienen son escáneres cerebrales, y se ve cuál es la huella cerebral de consumir un alimento, ¿no? En el fondo, lo que se está haciendo ahora, el tema de la industria alimentaria, es que se están produciendo unos tipos de alimentos que son tremendamente sofisticados sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Básicamente, cuando te vas a todo lo que es la comida basura, es un tridente, digamos, son 3 elementos que al cerebro le encantan porque liberan lo que son las endorfinas o las hormonas del placer. De hecho, cuando se ven en los escáneres cerebrales, ¿no?, de lo que es la resonancia magnética funcional, se ve que el cerebro de un adicto a la cocaína es similar o muy parecido al cerebro de un obeso, bueno, no de obeso por el peso, sino de un adicto a la comida, y similar al cerebro de un fumador. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer la industria? Digamos, se ha metido en una especie de carrera armamentística por el sabor, en el cual producen sabores tan intensos que tienen una huella cerebral que sería la base de la adicción física, la base de la adicción sensorial, y que básicamente tiene es como un tridente, un triple vector. Se basa en la adicción de sal, de grasas y de azúcar. Entonces, cuando tienes esos elementos correctamente bien identificados, puedes jugar con ellos, ¿no? Porque de hecho incluso se ha llegado a localizar la proteína T1R3, que digamos es la proteína receptora en la lengua de lo dulce, con lo cual ya no se trata de generar sabores que estén ricos, sino simplemente se trata de llegar al cerebro excitando químicamente digamos lo que sería la química de la lengua, ¿no? Entonces, en este sentido, no sé, conocidas marcas de snacks, está investigado hasta cómo actúa el cerebro cuando el crujido de, pues no sé, de las patatas estas, bueno, todo el mundo sabe marcas, pero incluso la forma, los colores, que las ondulaciones, incluso los botes que sean más o menos blanditos, cómo se destapan, el sonido, tanto solamente la aprobación del consumidor, sino también
lo que se busca es la aprobación del cerebro del consumidor. Entonces, en este sentido, estamos viendo cómo se encuentra el marketing más tradicional con lo que es la manipulación del sabor para producir lo que la industria llama el punto de éxtasis, que sería un sabor, pues ya sea un helado, una patata frita, una hamburguesa, un sabor tan intenso que por un momento parece como que se corta el pensamiento, porque realmente tu cerebro está liberando muchas endorfinas solamente al consumir ese alimento. Es apasionante lo que está transmitiendo Miguel Ángel. Pero yo, de los 26 artículos y reportajes que ha realizado para la revista Año Cero, quiero destacar y quisiera un poco realizar este título como pregunta: ¿quién está detrás del desmantelamiento del estado de bienestar? Bueno, es un poco cambiar de tercio, ¿no? Pero es una cosa que se venía haciendo, forma parte de lo que ha sido la irrupción del neoliberalismo, y básicamente desde hace mucho tiempo alguien decidió que eso de que todos tuviéramos, de que hubiera una amplia clase media, pues que como que sobraba, ¿no? Digamos, eso fue una manera de reconstruir, y de hecho empezó en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que ellos pensaron de que tenía que haber una amplia clase media que impulsara el crecimiento y que de alguna manera garantizase que la gente estuviera contenta y que tuviéramos una época de paz. Años después, pues cada vez como somos menos necesarios como consumidores, somos menos necesarios como trabajadores, y alguien considera que o sea, una banca internacional poderosísima, que había que cambiar, digamos, lo que son las estructuras de base de la sociedad occidental. Y yo creo que lo que estamos viendo en las crisis, desde que empezó la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos en 2007, pues yo creo que no hace falta explicarle a ningún oyente en qué estamos sumergidos, ¿no? Uy, yo es que investigando un poquito, y ya hemos hablado en este espacio, creo que fue en la primera temporada, sobre el Códex Alimentario, y la verdad es que me quedo un poco alucinado de cómo manejan nuestros hábitos según los intereses económicos. Y la cantidad de intercambio para ponerse de acuerdo sobre algo relacionado como la industria alimentaria es peor todavía. Hace poco recibí unas noticias, y ya lo hacemos en la primera temporada, de cómo se prohibía el consumo de un conservante en un etiquetado. No que se prohibía, pero si se quería utilizar habría que destacar que podría producir alteraciones en el sistema nervioso de los niños menores de 3 años. Estoy hablando de un colorante que creo que es el rojo punzó, y cómo se daba vía libre a otro colorante diferente, como puede ser el carmín de cochinilla, y no decían los beneficios adversos que podía tener el carmín de cochinilla, sino que daban más mala publicidad al consumo de ese colorante, que habría que poner, puede perjudicar el sistema nervioso de niños de menores de 3 años, y resulta que ese colorante estaba en todas las chucherías y en todos los componentes que normalmente los niños suelen consumir, como pueden ser golosinas. Entonces creo que me parece que hay unos intereses económicos dentro de este mundo que puede ser alucinante. Bueno, intereses es evidente que los hay. Yo casi hablaría de una relación incestuosa entre los que deberían de ser los garantes de la seguridad alimentaria, con lo que son los intereses de la industria, ¿no? O sea, prácticamente. Y además es una cosa que curiosamente nos metemos mucho con los americanos, pero quizás ellos estén un poco mejor cubiertos que nosotros, que es la actividad del lobby, ¿no? Ahora mismo tenemos pues un congreso, un Parlamento Europeo, donde se aprueban directivas y leyes, y entonces cualquier empresa o cualquier sector que tenga unos intereses claros, que vamos a decir, van a ser la mayoría, ellos van allí a hacer presión. Entonces, digamos que los centros de poder cada vez están colocados, vamos a decir, más lejos de la ciudadanía, pero más cerca de los grandes intereses de la empresa, ¿no?
Aquí hubo un caso muy claro, bueno, ocurrió en Estados Unidos, pero a mí me parece un ejemplo paradigmático y perfecto de cómo funcionan las cosas, que fue la muerte de un niño de 2 años en Estados Unidos que se llamaba Kevin Kowalski y que murió por un envenenamiento de una bacteria llamada Escherichia E. coli y que, bueno, pues dejó, digamos, a los padres en una situación de indefensión tremenda, ¿no? Cuando aquellos padres empiezan a, bueno, pues te puedes imaginar a partir del dolor de la muerte de un niño, pero una batalla legal por tratar de decir, bueno, que la muerte de mi hijo no sea en vano y que yo pueda garantizar de que en Estados Unidos, cuando se demuestra que efectivamente, digamos, una planta de alimentación ha tenido una negligencia, simplemente querían luchar en Estados Unidos, ojo, por algo tan sencillo como fuera poder cerrar la planta. Esto es una batalla legal bastante famosa que se llama ahora la llaman la ley Kevin HR 3160, que nunca llegó a ser ley porque cuando la familia Kowalski empezó, digamos, a tratar de influir en senadores, etcétera, se dan cuenta que es que prácticamente todo el mundo estaba comprado y que en el fondo es que los tentáculos de la industria eran tan largos que una familia sola no podía hacer nada contra eso y bueno, pues hasta donde se quedó es que no era tampoco una cosa que tú puedas decir que era, vamos a llamarla radical, era simplemente poder aprobar una ley que en el momento en el que tú demostraras que una industria, una empresa había digamos vulnerado ciertas, vamos a decir, medidas básicas de seguridad, poderla cerrar. Y el último información que yo tengo es que no lo consiguieron. Yo es que creo que enfrentarse a un monstruo tan grande a nivel económico como pueden ser estas líneas es algo tremendo, casi imposible. Yo me gustaría trasladar a algunas palabras de Miguel Ruiz hacia los oyentes a la hora de cuando van a comprar y cuando se alimentan. Nosotros destacamos siempre la alimentación sana y equilibrada, pero que es muy variable según cada persona. Pero a nivel general podemos dar algunas pautas o algún mensaje a los oyentes para que puedan tener un poquito más de conciencia a la hora de lo que comen. Bueno, yo, como expliqué al principio del programa, yo no soy nutricionista. O sea, digamos que yo me vehiculo más por el lado de la sociología y estudio como formas de controlar la sociología. Entonces, yo no me atrevo tanto a dar una serie de recetas. Sí. Bueno, puedo decir una cosa que yo creo que realmente no es decir nada. Básicamente que eviten todo lo que son comidas procesadas. Cuanto más procesada está una comida, cuanto más adictivos tiene, más azúcar tiene, más conservantes tiene. Entonces, cuanto más natural sea esa comida, mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que no haya ningún oyente que no sea consciente de esto. Lo que sí les voy a animar siempre es a que estudien, investiguen y hagan, si se puede, la alimentación más consciente posible, en el sentido de que se involucren en entender cómo funciona la actual cadena alimentaria, vamos a llamarla así, ¿no? De procesamiento, de consumo, etcétera, porque en el fondo gran parte de no sé si llamarlo la culpa, pero gran parte de la responsabilidad del punto al que hemos llegado es porque hemos dejado que otra gente decida por nosotros, ¿no? Y yo no quiero hacer más esfuerzo por la comida que alargar el brazo en la estantería de un supermercado y llevármelo a casa. Y recordemos que el ser humano ha estado millones de años trabajando por y para la comida, y que ahora sea tan fácil de obtener, bueno, pues yo creo que de alguna manera estamos cediendo el poder a otros que lo han cogido gustosamente a la hora de alimentarnos, ¿no? Bueno, teniendo la oportunidad de que estés con nosotros, Miguel Ángel, siendo ingeniero de navegación aérea, a mí me gustaría un poco transmitir una información directa, porque muchas veces cuando se habla de estas cosas es como si se desprestigiaran esa información, y todo el mundo cuando mira hacia el cielo ve muchas veces, y más ahora en primavera, como hay ráfagas como de líneas de aviones,
y todo el mundo habla de algo, una palabra que son los chemtrails, pero ¿qué es lo que es verdaderamente? ¿Eso está ocurriendo en este momento? Pues mira, ahí yo, aunque soy estudioso del tema de la conspiración, por ejemplo, llevo muchos años investigando ese tema, sí. Y yo no soy creyente de que haya, lo que tenemos son unos niveles de tráfico aéreo, digamos, muy superiores a los que había tradicionalmente, y también lo que tenemos es una actividad en Internet que muchas veces se alimenta a veces de bueno, vamos a decir, de rumores no contrastados, etcétera, etcétera. Yo sí sé que llama mucho la atención, ¿no? Pero también es verdad que hay que decir que mucha gente ha empezado a mirar el cielo a raíz de que han tenido, digamos, noticia de esa, bueno, pues de esa teoría de la conspiración de que hay un plan organizado para digamos, de alguna manera, sí, para fumigarnos, exactamente, pero no me salía la palabra. Yo creo que eso es elocuente. Lo que pasa es que habría que preguntarse cuál es la efectividad de diseminar un producto a una altura media que tienen los aviones de aproximadamente 10-11 kilómetros de altura, ¿no? Piensa, por ejemplo, que cuando se fumiga un campo, y de hecho es una actividad de riesgo, el piloto de la avioneta va muy pegado al suelo porque a la que te levantes un poquito le está fumigando el campo del de al lado, ¿no? Y no al que te paga. Y si tú eso te lo llevas a una atmósfera, pues como digo, 10-11 kilómetros de altura, realmente la efectividad no es. Yo creo que sí, que nos envenenan. Hay otras muchas maneras de envenenarnos, pero habría que mirar más al agua, a los alimentos, a los productos, porque esos sí están llegando a nosotros de una manera en concentraciones importantes, ¿no? Hay muchos campos de estudio para mí más preocupantes que el tema de los chemtrails. Por ejemplo, lo que son los disruptores endocrinos, que son productos químicos que tienen la capacidad de actuar como hormonas y que se sabe, por ejemplo, que afectan a lo que son el tema de las hormonas masculinas, y por ejemplo en algunas especies de ranas y peces han llegado incluso a invertir el sexo de las. Entonces yo le pediría a la gente que, bueno, que piensen por sí mismos, evidentemente, que no estén de acuerdo conmigo si no quieren. Yo sé que el tema de la teoría de chemtrail es súper popular, pero que miren a otros sitios, no sea que alguien nos tenga mirando al cielo y a lo mejor el veneno nos lo están echando a ras de suelo, ¿sabes? Interesante, apasionante todo lo que nos cuenta, de verdad, Miguel Ángel. Yo me gustaría posponer esta entrevista mandándote un mensaje de agradecimiento por recibirnos y trasladarte para otro momento, estar con nosotros, porque me ha parecido algo muy interesante este pequeño espacio que hemos tenido para poder conocerte y hablar un poco de estos temas. Pues nada, siempre a vuestra disposición. Un cordial abrazo desde aquí, desde Alcalá. Un fuerte abrazo a vosotros, hasta luego. En Radio Guadaira, con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. ¡Con valor hay victoria! Nos han hecho creer que tenemos que vivir con miedo y nos creemos que tenemos que vivir escondiéndonos. Nos han hecho creer que tenemos que vivir corriendo y nos creemos que tenemos que vivir huyendo. Nos han hecho creer que tenemos que vivir sufriendo y nos creemos que tenemos que vivir enfermos.
seres mágicos y que se levanten todos los pueblos indígenas de la tierra. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Bueno, seguimos adelante porque después de hablar con Miguel Ángel Ruiz yo me he quedado con más ganas de escuchar a este señor, porque es interesante tanto lo que ha estado comentando como las explicaciones que nos ha dado. Yo quisiera un poco, porque la presentación no hemos comentado, él es ingeniero de navegación aérea, pero se dedica mucho a la divulgación y desde el 2009 realiza radio. Se dedica principalmente a la divulgación de las mal llamadas conspiraciones. Empieza con Juan Miguel Marsella en su programa Extrañología, y aquella experiencia de hacer radio pues fue genial. Ha estado en varios programas como Dimensión Límite junto con David Cuevas, con la sección Conspiranoia. Luego otra sección sobre conspiraciones tras los límites, junto al inigualable David Mulle. Además ha contado con una sección muy divertida de ciencia que se llama Rumbo Infinito, junto a Raúl Pastor y Sara Santos. Y gracias a David Cuevas, que empujó como a dar las primeras conferencias, y también el primer artículo de Manuel Carballal, que es el Ojo Crítico. Y poco a poco pues ha ido brindándosele oportunidades en la revista Año Cero, gracias a Miguel Pedrero y a Enrique de Vicente. También vamos a nombrar a Iker Jiménez de los debates de Cuarto Milenio, que también ha participado. Y a Miguel Blanco, el gran Miguel Blanco, por contar con él en el programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España. Bueno, pues es Miguel Ángel Ruiz, el que nos ha acompañado en la primera parte de Tan naturales como tú. Bueno, y seguimos adelante porque a última hora hemos sabido y hemos conocido que se va a celebrar en Sevilla un evento también muy importante que quería transmitir a toda la audiencia de Tan naturales como tú. Vamos a hablar con una colaboradora de este espacio. Ella es Reyes Lamprea, que nos ha presentado algunos de sus escritos y algunos de sus libros a lo largo de las 3 temporadas de Tan naturales como tú. Muy buenas noches, Reyes. Hola, buenas noches. Encantado de saludarte de nuevo aquí en este espacio, en esta horita de Llevando Bienestar al Ser Humano. Y creo que hoy vienes a presentarnos un evento que va a realizarse en Sevilla, que se llama Literaria Sevilla. Sí. Me gustaría un poquito que nos hablaras cuándo se va a celebrar y en qué consiste este evento de literaria. Estupendo, muchas gracias. Lo primero, agradecerte que me haya dado este espacio, porque para esto es importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Literaria es un evento que se viene día 24. Hoy creo que tienes que hay algún problema con la cobertura del teléfono. A ver si te puedes colocar en algún sitio donde podamos obtener buena cobertura y escucharte. Vale, sí, a ver si mejora. Cuéntanos. Un momentito. Pues Literalia es, como decía, un evento, un encuentro que se celebra en Sevilla, uh-huh, en el Centro Cívico La Sirena. Bien. Esto del día empezamos a las 10 de la mañana, se para comer sobre las 2 y después seguimos de 4 a 8. Está enfocado en, van a haber muchos ponentes, uh-huh, escritores, va a haber también algún bloguero, una ilustradora, una lectora, va a haber un chico que también que viene, que es un filósofo que viene a recitarnos una poesía preciosa de Gustavo Adolfo Bécquer, que además la dramatiza. Uh-huh. También, bueno, hay muchos escritores. El tema es que todos vamos a aportar lo que cada uno hacemos desde el ser humano, uh-huh, no desde la profesión, sino porque la profesión es algo que entendemos como el camino del trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero es desde lo que cada uno somos, porque desde ahí sale lo que realmente hacemos. Entonces, el trabajo que estamos haciendo en Literaria es quitando un poquito todas las barreras con respecto a cómo sí se hacen las cosas y cómo no se pueden hacer, a dónde se llega haciendo las cosas de un modo y a dónde se llega haciendo las de otro. Uh-huh. Nosotros los que estamos allí creemos que es muy fácil
cuando realmente se crea en un proyecto y se apoyan a las personas que están en ese proyecto, que las cosas salgan por sí solas, siempre que realmente se quiera hacer. Efectivamente, es un poco dar pie a esa parte mágica del ser y del sentir, y no del crear con el pensamiento, sino crear con el sentimiento, ¿no? Exactamente. Oye, pues tiene que ser algo también muy bonito el reunir a tantas personas que tienen esa dedicación y ese sueño de escribir y de transmitir esas emociones, tramite la lectura. ¿Y qué podemos encontrar? Porque son escritores que van a dar sus ponencias o personas que van a exponer sus experiencias, ¿no? Sí, exactamente. Son escritores además muy diversos, vienen de, bueno, tenemos por ejemplo un escritor que trabaja con la fantasía, llamémosla así, aunque creo que es fantasía nada, pero vamos. Se llama Al Grosso, por ejemplo, tiene una saga llamada Millennium, creo que es, perdonadme, pero no me acuerdo de todos los nombres. Hay una escritora, por ejemplo, que se llama Judith Luque, que también escribe, digamos, temas del corazón. Elena Siriane. Después nos acompaña también Marta Corpas, que es la editora de la revista Muy Mujer, que se edita aquí en Sevilla. Es una revista muy especial donde la parte femenina, la parte también empresarial y la parte del alma. Hace una unión bastante interesante ahí. Tenemos también a Javier García, que es escritor, tiene un blog y también publica mucho en Facebook. No se ha dedicado todavía a publicar de forma física un libro, pero trabaja la conciencia y es una persona también muy especial. Nos acompaña Matilde Cáceres, que es una lectora férrima y nos acompaña como lectora. Raquel Plaza, otra escritora también que es muy interesante de leer, Noni García, yo sé. En el fondo, May Ruiz Ávila, Mercedes Gallego, perdóname, pero es que no me acuerdo de todos. Mercedes Gallego, y lo importante es que todos somos, creo yo, bastante humanos. Un poquito también de mitificar la figura del escritor, porque somos profesionales de lo que hacemos y cada uno lo hacemos a nuestra manera, de la mejor manera que sabemos, y poniendo el corazón en lo que hacemos, ¿no? Entonces, la idea es esta, ¿no? Es como un movimiento que se hace andando. Literaria empezó como iba a ser un café literario de unas horas nada más, y ha ido creciendo y las personas siguen sumando a gente muy especial. Y será lo que será, porque en el fondo vamos a compartir un día, yo creo que bastante interesante para todos. Están invitados además todos los profesionales que tienen que ver con el mundo del libro, editores, libreros, blogueros, agentes literarios, diseñadores, maquetadores, todos los que tengan que ver con este mundo, porque hay un ratito que es sobre las 12 de la mañana que vamos a hacer una sinergia de negocio, sí, para que aparte de que se pueda conseguir los ejemplares de todas las personas que están allí, los libros y todo esto, se pueda, no sé, comenzar nuevas iniciativas, negocios, se puedan contactar con personas que nos interesen. Ese espacio también se ha dejado, nos parece muy interesante. Y bueno, es una cosita un poquito especial. Aparte del nivel profesional que va a promover Literaria en Sevilla, también está abierto para toda la persona que tenga pasión por la lectura y quiera conocer este evento. Naturalmente. Esto empezó siendo solo para los lectores. Ajá. Es interesante también que nos explicaras, porque Reyes Lamprea tiene varios escritos en el mercado, pero a mí me gustaría saber un poquito en qué estás trabajando ahora. Bueno, pues estoy trabajando en mi tercera novela, que es mi quinto libro. En principio se llama Alma, pero no sé si tendrá ese nombre después. Es la continuación de Me encontré con su alma. Y es una novela muy, muy bonita, porque está situada además en esta época. Las anteriores están en el siglo XVI. Porque la anterior estamos hablando de... sí, la revelación del Nazareno. Exactamente. Y la siguiente, Me encontré con su alma. La que ya hemos hablado en este programa también, fue una entrevista preciosa. Gracias. Y es verdad. Y ahora, pues, la siguiente es Alma, que no sabemos si le llamaremos Inseparables, no sé cómo se llamará al final. Pero bueno. Y es una novela donde se relata la vivencia de varias personas que viven la conciencia y la energía de un punto diferente. Y además se consideran un grupo. Trabajo
con las personas, una cosa, no sé explicarlo, porque todavía está gestándose, ¿no? Ujú. Y es una cosa muy, muy bonita y sobre todo muy, muy apasionante, porque siempre me pasa igual, me pongo a escribir y no puedo contenerme, empiezan a pasar muchas cosas y mis amigas me dicen, para y por favor deja tiempo de respiro, pero no puedo, no me sale. Porque, así que muy apasionante. porque cuando ese tipo de sentimientos sale hacia afuera ya no es un trabajo, sino que verdaderamente es un placer. Y transmitirlo a los demás, pues eso, cuando llegan las personas y tienen la lectura delante y lo leen, yo creo que lo sienten ese estado, ese sentimiento que el escritor ha querido transmitir. Sí. Bueno, Reyes, yo quisiera que nos lanzaras una invitación para que todo el mundo que esté interesado, sea profesional o que se dedique a escribir, tanto como personas que son autodidactas, como personas que son simplemente lectores, puedan acudir a esta cita de Literaria Sevilla. Ay, muchas gracias por permitirme esto. Mira, yo quiero, ¿verdad?, lanzar una invitación a todas las personas que sientan pasión por la lectura, pasión por la escritura. También hay algo que siempre está ahí, que es, hay muchos grandes escritores que nunca se han publicado y grandes vendidos que nunca han sido grandes escritores. Entonces nosotros queremos dar la oportunidad a todas las personas que tengan realmente una pasión, y hablamos de literatura, pero realmente esto está abierto a todo el arte, a todo el tipo de arte, porque me parece que los artistas son auténticos creadores y vanguardistas en cualquiera de las disciplinas donde se muevan. Entonces, cualquier persona que sienta que tiene algo que contar, que pase por Literaria, porque nos va a apoyar y sobre todo va a recibir una energía, que para eso está hecho esto, para que todos nos nutramos uno de otro y compartamos un proyecto que yo siento que va a crecer. Qué bonito. Propio una convivencia. Y yo ya aquí, en este caso, no es solamente ver maestros y alumnos, sino que aquí yo creo que todos son maestros, tanto la persona que va a necesitar o va simplemente a sentir esa energía de quien ya ha escrito, y es una simbiosis, una convivencia preciosa. Sí. Pues a todos los oyentes, el día 24 se va a celebrar, ¿no? En Sevilla. Sí, en Sevilla, en el Centro Cívico La Sirena. Que se encuentra en la Alameda de Hércules. En la Alameda de Hércules, sí. Sí, además ha sido un día muy especial. Así que todo el que lo sienta, que venga, porque no se lo pierda. Ole, Reyes. Pues desde aquí, desde Alcalá de Guadaira, te vuelvo a abrazar de nuevo. Muchísimas gracias por atendernos a tan naturales como tú, Reyes Lamprea. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, adiós. Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Bueno, seguimos adelante en este espacio, esta ventana desde Radio Guadaira que se abre al bienestar del ser humano. Y hoy, esta mañana mismo, he hablado con Miriam Martínez Viarge, que ella es médico pediatra. Le he pedido permiso para leer un artículo que ha realizado, y espero que muy prontito esté con nosotros en este espacio tan naturales como tú. Anteriormente hemos hablado con Miguel Ángel Ruiz y nos hablaba de las legumbres, de que se consumen menos legumbres ahora que en los años 80-90, y se titula este artículo ¿Pueden comer legumbres los bebés? Pueden y deben. Las legumbres son uno de los alimentos más nutritivos que existen. Son ricas en proteínas, hidratos de carbono, complejos, vitaminas del grupo B, hierro, zinc, calcio, magnesio, fibra, y además aportan antioxidantes. Hasta hace poco se recomendaba posponerla hasta después del año de edad. Los pediatras pensábamos que eran difíciles de digerirse y que no aportaban gran cosa en la alimentación de los niños.
Nada más lejos de la realidad. Es cierto que la leche materna es el único alimento que los bebés hasta los 6 meses no tienen fibra, mientras que las legumbres tienen bastante. Pero la fibra es esencial en nuestra dieta. Si nuestros hijos empiezan a tomarla desde muy pequeños, su organismo se adaptará poco a poco a ella y podrán aprovechar todos sus beneficios. La fibra no solo previene el estreñimiento, la fibra es el alimento de nuestras bacterias intestinales, por lo que contribuye a mantener una flora intestinal sana. Y esto puede jugar un papel en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes. A partir de los 6 meses los bebés deberían de tomar una pequeña cantidad de legumbres a diario, acompañada de verduras y hortalizas. De esta forma se reemplaza a la carne y al pescado en las dietas vegetarianas y veganas. Incluso los bebés que no son vegetarianos se beneficiarían de tomar legumbres más a menudo y de sustituir varias veces por la semana la carne y el pescado por las legumbres. Para empezar podemos añadir una cucharada sopera de lentejitas al puré de verdura y dejar que cueza todo junto. Estas lentejitas se deshacen durante la cocción y añaden consistencia y nutrientes al puré. El tofu, que es un derivado de la soja y por tanto una legumbre, también puede darse a partir de los 6 meses en puré o pasado por la sartén con un poco de aceite en trozos para que el bebé lo mastique o pruebe la textura. Otra forma de comer legumbres que a los bebés les encanta es el hummus de garbanzo y sésamo. Se puede ofrecer como plato único al mediodía, untado en el pan a cucharaditas o acompañado de un trocito de verduras cocidas como pueden ser patatas, zanahoria, brécol. Más adelante se pueden ir incorporando las alubias, los azukis, las lentejas enteras y el resto de las alubias de mayor tamaño. El tempeh es otro derivado de la soja, es la soja fermentada, con propiedades probióticas y podemos ofrecerlo desde los 8-9 meses. Y por último los cacahuetes, que no son un fruto seco sino una legumbre y que siempre molidos en forma de mantequilla pueden formar parte de la alimentación de los bebés desde los 7 o 8 meses de edad. Este reportaje es de la médico pediatra Miriam Martínez Viarge, que le mandamos una invitación a nuestro espacio Tan Naturales como Tú para que próximamente pueda estar con nosotros. Con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Bueno, hoy de los días que siempre me quedo con más ganas de seguir aprendiendo en este espacio Tan Naturales como Tú. Pero vamos a finalizar y emplazarles hasta la semana que viene. Recordarles que hoy hemos tenido a Miguel Ángel Ruiz Cruz. Hemos tenido conexión directa desde Alcalá de Guadaira hacia Santander. Y hemos tenido también la oportunidad de hablar con Reyes Lamprea para presentarnos Literaria Sevilla. Bueno, como siempre digo, todos los miércoles aprendemos una cosita más desde esta ventanita, desde Radio Guadaira, desde Alcalá de Guadaira al mundo. Miguel Ángel Barcelona es quien les habla, Paco Valiente a control. Hasta la semana que viene, porque somos tan naturales como tú. Todos los seres vivientes, la gente de piedra, la madre tierra, el padre cielo, el abuelo sol,
la abuela luna, los subterráneos, el pueblo de las estrellas, los humanos, los hermanos y hermanas del cielo, los hermanos de pie o los árboles, y los seres del trueno. Gracias, gran espíritu y gran misterio, por tanta belleza a mi alrededor. Anita, de toda esta gente no sabrá alguien dónde he dejado yo las llaves.